Bienvenidos y bienvenidas un día más al proyecto Consciencia.es y a la plataforma para la defensa de la dignidad humana. Hoy voy a hacer un vídeo extra para presentar el nuevo proyecto que, como ya sabéis, he denominado molinosdeviento.org. Hace 5 horas aproximadamente, digamos que he creado un cartel preliminar para poder presentar el proyecto, y vamos a partir de este cartel para explicaros el porqué y el cómo de este proyecto. Si accedemos al navegador o browser y tecleamos la palabra consciencia.es, pues vamos a acceder al primer resultado del navegador y vamos al portal. Bien, en el portal del proyecto Consciencia.es, que como ya sabéis está también preparado para la navegación en móvil, yo siempre voy a presentar el proyecto aquí delante de un ordenador fijo, ¿vale? Pero está optimizado también para móviles. Entonces, si buscáis aquí lo que es el esquema del proyecto, los niveles de concreción, hacemos clic y a partir de esta pantalla os voy a explicar qué ubicación tiene dentro del conjunto el nuevo proyecto molinosdeviento.org. Y vamos a hacer un recorrido y vamos a ver que el nuevo proyecto está ubicado aquí, que sería el nivel 6 de concreción del proyecto Consciencia.es, ¿vale? Bien, esta página es ideal para ubicar todo el desarrollo del proyecto desde el principio, y también lo que son los conceptos, porque sabéis que muchas veces he tenido que inventar conceptos para poder definir cosas nuevas, y muchas veces se juntan muchos conceptos y muchos términos nuevos. Por esa razón aquí lo relaciono todo, como veréis, en un orden vertical. Por eso es tan interesante que os cuente esto y a la vez os recuerde todo el desarrollo por capas. Bien, cuando hablo de niveles de concreción del proyecto Consciencia.es, es como si hablara, lo digo para los que estáis en educación, de los niveles de concreción curricular, es decir, es lo mismo. Como indico aquí, vamos a ir de lo más general a lo más concreto o particular, y por lo tanto de lo más teórico a lo más práctico. En el ámbito de las competencias educativas, o en el ámbito, mejor dicho, de la educación, esto va de lo más general a lo más particular, es decir, que se empiezan por las leyes estatales del Ministerio de Educación, luego se baja y aterriza en las comunidades autónomas. Luego tiene que ver con los colegios en concreto, con la clase y con el alumno. Es decir, que vamos yendo o vamos haciendo un viaje de lo más general a lo más concreto, que coincide, y ese punto es importante destacarlo, con ir de lo más teórico o abstracto a lo más práctico y aplicable, por lo tanto, en el día a día. El proyecto Consciencia.es actualmente pues tiene 7 niveles de concreción. Voy a partir del número 1, que es la metapercepción, hasta terminar en el último, que es la sociedad de la consciencia. Aunque muchos de vosotros y vosotras ya sabéis esto, pues voy a darle un repaso rápido con el objetivo de refrescar la información y a la vez ubicar el nuevo proyecto, que es el proyecto molinosdeviento.org. Bien, ¿qué es la metapercepción? Que también puede llamarse autoconsciencia. Es un fenómeno cognoscitivo, es decir, de conocimiento, de autoconocimiento en este caso, de autoconciencia, con base neuropsicológica, es decir, que desde la neurociencia se puede medir lo que sería la actividad metaperceptiva de un ser humano, y a la base de la metapercepción está la neurociencia aplicada, ¿ok? Es decir, que yo siempre, por elección personal, otras personas podrían darle un enfoque diferente, pero mi enfoque siempre va a ser neurocientífico, porque entiendo que en la actualidad es la manera más lógica y honesta
de partir en este tipo de proyectos. Bien, esta capacidad, habilidad, que como ya sabéis, los que habéis leído los libros y los que estáis viendo los vídeos y le hacéis un seguimiento a la plataforma, no es más que la capacidad o habilidad de ser consciente en tiempo real de nuestros procesos cognitivos, es decir, de lo que estamos pensando, de los procesos emocionales, es decir, de lo que estamos sintiendo, y de los procesos conductuales, es decir, de lo que estamos haciendo. En definitiva, es muy simple lo que hay detrás de la metapercepción. Es la capacidad personal de darse cuenta en tiempo real de lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo. Eso no ocurre, no porque nuestro cerebro no lo permita, porque la metapercepción o las habilidades metaperceptivas son posibles en un cerebro humano actual, pero no se utiliza, no se aprovecha, porque vivimos esa vida zombie en la que siempre estamos corriendo, apagando fuego y circunstancias, una vida de limitaciones y de supervivencia personal y familiar y social, y por supuesto económica, y es una lástima el no aprovechar una oportunidad disponible en nuestro cerebro en forma de capacidad o habilidad, que por su falta de uso pues no llegamos a vivir una vida más digna, más consciente y más libre. Es decir que aunque la palabra metapercepción sea muy extraña, se refiere al proceso simple de ser consciente de que estamos pensando, sintiendo y haciendo. Cuando tenemos tiempo y nos paramos, nos damos cuenta o somos conscientes, pero como no lo hacemos debido a esa velocidad de vértigo en la que vivimos, pues se nos escapan nuestros propios procesos cognitivos y emocionales, con lo cual perdemos la conciencia sobre nuestras vidas y nos convertimos en esos zombies o autómatas biológicos de los que no dejo de hablar. Bien, si la humanidad entera, persona a persona, porque esto es un trabajo de persona a persona, yo soy un facilitador en este sentido, aportando materiales, aportando ideas, aportando en definitiva una facilitación, ¿no? Bien, si la humanidad entera, persona a persona, porque tiene que ser persona a persona y en el presente, entrenara esto, es decir, si tú entrenaras tu capacidad en tu vida cotidiana para ser consciente de algo tan sencillo como saber qué estás pensando, sintiendo y haciendo en cada momento, pues daríamos, y ojo que son palabras mayores, un auténtico salto evolutivo en la especie humana, porque pasaríamos de vivir de forma pasiva y reaccionaria a la realidad, porque son las circunstancias, la mayor parte de las veces nuestras propias circunstancias las que nos definen, pasaríamos de eso a definir nosotros a la realidad, es decir que habría un movimiento de adentro hacia afuera y no al revés. Viviríamos una vida en la cual creamos y no una vida en la cual reaccionamos. Pasaríamos de una vida de zombies, de repetidores y de personas que reaccionan a personas que pasan a la proactividad en la vida cotidiana, en lo normal. No hace falta hacer nada extraordinario. Bien, a nosotros en la actualidad, que somos sapiens, lo he denominado sapien actual y humano 2.0, ¿vale? El humano 1.0 pues sería un sapien de hace miles de años, muy poco evolucionado, del cual he hablado en los libros, pero básicamente seguimos siendo ese sapien actual porque como no somos conscientes de nuestras capacidades metaperceptivas, es decir, la metacognición, la metaemoción, la metaconducta, el metalenguaje, la metaciencia y la metabiología, que no es más que darnos cuenta de lo que somos, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con los demás. Si arrojáramos conciencia a diario, daríamos como humanidad ese salto del sapien al metasapien. Meta, como ya sabéis, significa más allá, es decir, iríamos más allá de lo que estamos haciendo ahora mismo, y ese más allá, ¿cómo sería? Pues sería un más allá en el cual tú y yo, como personas normales, es decir, que no hablo de habilidades extraordinarias en ningún momento, pues podríamos vivir de otra manera porque nos hemos parado
a mirar, es decir, nos hemos parado a darnos cuenta. Y cuando nos paramos a darnos cuenta de lo que ocurre, de todo, nos guste más o nos guste menos, pues sencillamente cambian las cosas porque hemos roto con esa cadena de acciones automáticas o con esa inercia vital. Por lo tanto, tenemos todos disponibles en el siglo XXI un salto evolutivo del sapien al metasapien, o al que le guste la terminología, la nueva terminología tecnológica, del humano 2.0 al humano 3.0. Yo esto lo estoy haciendo cada vez más por entrenamiento. Como ya sabéis, todo esto comenzó para mí en el año 2010, mientras estaba en Ávila preparando un curso de metacognición para profesores. No cuento más porque el volumen número uno, precisamente el volumen número uno de la Biblioteca de Psicología y Metapercepción, cuenta todo esto con detalle, y a la vez es un manual de entrenamiento para poder facilitar ese salto del sapien actual al metasapien, ¿no? Es decir, que es una posibilidad disponible ahora mismo. Bien, después de 8 años investigando desde la neurociencia todo este asunto, que no es más que una proyección de mi vida personal, es decir, que no estoy hablando de algo teórico, al contrario, lo que estoy haciendo es una traducción de lo que ya yo estoy viviendo en términos personales. Lo que estoy haciendo es generalizándolo y creando un modelo de aplicación general, porque si lo puedo vivir yo, que soy un ser humano normal, significa que puede hacerlo todo el mundo, porque mi cerebro no es especial. Eso es una buena noticia, es decir, que no hace falta esperar a 1000 años más de evolución, ni hace falta haber nacido con una propiedad especial a nivel neurológico. Tu cerebro, como el mío, está preparado para hacer metapercepción ya. Solo tienes que pararte y darte cuenta de lo que estás pensando, sintiendo y haciendo. Al principio es difícil por falta de entrenamiento, no porque no pueda ser. Y esto es escalable, es decir, que cada vez que te paras, cuanto más te paras, te vas dando cuenta de más cosas y vas creciendo en niveles de autoconsciencia. Y es increíble lo que vas a llegar a ver, a percibir y a experimentar de forma escalada, pues nada más que 2 semanas después de haber empezado a darte cuenta de lo que estás pensando, sintiendo y haciendo. Cuando yo hablo de darnos cuenta, no hablo de una mística, de una revelación del universo o no sé qué historias, ¿no? No, simplemente hablo de que te des cuenta desde el punto de vista neurocientífico de tus procesos cognitivos, emocionales y de tus acciones, ¿vale? Que en definitiva son los puntales de la psicología científica actual: la cognición como pensamiento, las emociones y las acciones observables. Bien, fruto de todo esto me he visto la necesidad de crear un siguiente nivel de concreción, vamos de lo general, es decir, que he hablado en general y en abstracto de lo que es la metapercepción. Ahora hay que irlo aterrizando. Cuando uno hace algo, al final tiene que dotarlo de un sistema de creencias, ¿vale? Porque cuando yo me comunico en palabras y comunico ideas o creencias. Bien, pues no me queda más remedio, y esto tiene que ver con la neurobiología y la genética del ser humano, que crear un modelo filosófico que se sostiene en un lenguaje, el lenguaje en el cual he tenido que introducir conceptos nuevos, porque bueno, esto aunque siempre ha ocurrido en la humanidad, pero yo estoy intentando sistematizarlo de forma científica, y como toda ciencia, pues tiene por detrás un modelo filosófico, ¿vale? Yo sé que esto suena increíble, pero los fundamentos de la ciencia actual más estricta no deja de estar apoyada, es decir, que sus pilares son filosóficos. Es decir, ninguna ciencia es posible sin partir de un modelo filosófico. Por eso la ciencia también es filosofía. Lo que pasa es que luego se mete el método científico, que consiste en contrastar experimentalmente una serie de datos. Entonces a eso lo llamamos ciencia, pero la ciencia comienza siempre siendo filosofía. Bien, me veo la necesidad de hacer un modelo filosófico como soporte o sistema de creencias del modelo científico.
Mi intención es crear ese modelo filosófico que he llamado el humanismo, ¿vale? Esto no tiene nada de particular. Si veis los 25 o 30 modelos filosóficos que se han desarrollado a lo largo de la historia humana, pues veréis que todos terminan en ismo. Bien, pues como yo estoy trabajando en el método psicológico Luhmann, pues me ha resultado muy fácil ponerle un ismo detrás y llamarlo humanismo, ¿vale? No tiene mayor misterio. Bien, la pretensión del modelo filosófico es explicar el fenómeno cognoscitivo, ¿vale? Que hemos llamado metapercepción como fenómeno neurobiológico, ¿ok? Es decir, que es una cosa que ocurre en nuestro cerebro. Bien, pues se trata de explicar el fenómeno cognoscitivo y darle y fundamentar a la vez una metaantropología y una psicología metaperceptiva. ¿Por qué una metaantropología? Porque es tan revolucionario en términos humanos el empezar a aplicar en términos personales lo que son las técnicas metaperceptivas o habilidades metaperceptivas, que se produce un salto evolutivo en la forma en la que se vive en este planeta, y eso al final es metaantropología. Es decir, que estamos hablando de un salto con la suficiente calidad y cantidad para hablar de una diferencia importante en la forma de vivir, ¿no? Y cuando ocurre eso estamos hablando de antropología, y luego a la vez hay que aterrizarlo en una psicología metaperceptiva, porque siempre estamos hablando al final a nivel personal, es decir, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Y personalmente me gusta este enfoque porque no estamos hablando siempre de la persona que piensa, de la persona que siente y de la persona que hace. Por lo tanto, de este concepto de metapercepción se desarrolla una base filosófica o un sistema de creencias que termina en una psicología metaperceptiva, que es un término que ya he registrado, no por una cuestión de pertenencia, sino por una cuestión de protección. Es decir, no quiero que me estropeen o me le quiten el sentido primario o primigenio que tiene esto, ¿ok? En algún momento voy a liberarlo, porque mi intención no es quedarme con nada, porque tengo muy poco sentido de la pertenencia, pero ahora mismo tengo que protegerlo para que nadie lo coja y lo descafeine, ¿vale? Es decir, lo convierta en una cosa que no es. Bien, la psicología metaperceptiva es un modelo científico que investiga la metapercepción y sus derivaciones teóricas y prácticas. Es decir, que este modelo ya existe el hecho, es decir, ya existen las habilidades metaperceptivas, igual que existe la visión y la audición humana, pero ahora hay que meterlas en la universidad para estudiarla más a fondo. ¿Ok? Es decir, que yo digamos que he iniciado el proceso, pero esto necesita mucha más fundamentación y mucha más investigación. Bien, para poder difundir esto y no quedármelo yo para mí, pues he creado lo que es el proyecto Consciencia.es, que es el nivel de concreción número 4, o sabéis que me gustan mucho las abreviaturas, podemos llamarlo PCE. Me gusta presentar los proyectos que a la vez son dominios de internet, ¿ok? O sea, esto podría ser simplemente proyecto Consciencia, pero al nominarlo como proyecto Consciencia.es, a la vez lo estoy dotando de utilidad en internet. Es decir, que nada más escuchar la palabra Consciencia.es, pues uno tiene que irse a internet y teclear Consciencia.es y aparece el portal donde está la información. Es decir, que el propio título o el propio nombre del proyecto es a su vez un portal web, y esto lo hago para que la información sea fácilmente localizable, ¿vale? Bien, el proyecto Consciencia.es no es más que una planificación, ¿vale? Porque todo lo anterior es nada si no se plantea de una manera inteligente a la sociedad, ¿no? Al común de las personas. Bien, pues el proyecto Consciencia.es no es más que una planificación y más de, ¿vale? Es decir, de investigación, desarrollo y aplicación para implementar la investigación, el desarrollo teórico, la formación y la divulgación masiva de las aplicaciones prácticas de la metapercepción, ¿vale?
decir, que todo el proyecto, las páginas web, la plataforma, los vídeos y lo que va a venir después, pues es divulgación masiva para que no se quede simplemente en el conocimiento y experiencia de una persona. Para esto he creado un blog, un boletín, ¿vale? No voy a meterme en eso ahora, porque quiero ir más rápido. Y bueno, antes de pasar al nivel número 5, todo en este planeta, en esta vida, por la forma en la configuración en la que vivimos, pues necesita dinero, ¿no? Entonces el proyecto Consciencia.es tiene a la base un subproyecto que lo que busca es la financiación o la fuente financiera de todo lo que se está desarrollando, el proyecto, la plataforma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces el proyecto Prometheus, digamos que es la faceta o el área financiera del proyecto Conciencia.es, no hay más. Todo proyecto tiene que aterrizarse en un método y ya llegamos al nivel 5. Y como método, que he llamado psicológico Luhmann por una cuestión de marketing personal, de branding personal, que como veréis también he registrado, pues bien, todo método es un conjunto de estrategias, herramientas y recursos para materializar un proyecto, que en nuestro caso es el proyecto Consciencia.es. Bien, el proyecto Consciencia.es se materializa como método en la Biblioteca de Psicología y Metapercepción, la BPM, ¿vale? Que, bueno, la mayoría ya conocéis el volumen número 1, los cursos y talleres online, el canal de autoayuda.tv, que es donde estáis viendo todos los vídeos y ahora mismo y el anillo web Fénix 91, que es un grupo de portales web interrelacionados, por eso anillo, por eso utilizo el término anillo, pues que se apoyan entre sí para el desarrollo del proyecto, ¿vale? Aparece luego el nivel 6, ¿vale? Cada vez vamos concretando más. La mayoría me conocéis a partir del nivel de concreción número 6, que es la plataforma para la defensa de la dignidad, que tiene por un lado un dominio, un portal web que es dignidadhumana.org, y por otro lado pues una serie de redes sociales como es el grupo en Facebook o en LinkedIn, que es donde me estáis conociendo la mayoría a través de, bueno, actividades propias de la psicología y la autoayuda, los test psicológicos, los vídeos, etcétera, etcétera. Bien, como fuerza activa de la plataforma para la defensa de la dignidad, que, bueno, pues en abreviatura sería PDDH, pues he creado en las últimas 48 horas un subproyecto, que es el subproyecto molinosdeviento.org, ¿vale? Si ahora mismo entramos aquí, pues lo que vamos a ver es que el dominio está en parking, ¿vale? Lo he comprado hace 48 horas o menos. Y bueno, estoy pendiente de crear el portal y empezar a poner la información. Bien, ¿todo esto en qué termina? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué un proyecto Conciencia.es? Porque todo este jaleo de la metapercepción, de crear la base filosófica, el fundamento científico, de llevarlo a la universidad, por qué crear una serie de métodos de distribución o de difusión a nivel social, porque el tiempo que estoy empleando de mi vida en la plataforma, pues todo para una sola cosa, que es llegar a vivir en este planeta lo que yo he denominado la sociedad de la consciencia. Es decir, la sociedad de la consciencia sería es una utopía ahora mismo, ¿vale? El proyecto es un proyecto utópico ahora mismo. Yo estoy trabajando en el día a día utilizando todos los recursos que puedo para que cada vez sea más un proyecto utópico y cada vez más una realidad, ¿no? ¿Qué sería una sociedad de la consciencia? Pues sería una sociedad en la que la mayor parte de la gente, ojo lo que voy a decir porque es terriblemente simple, sería una sociedad en la que la mayor parte de la gente se daría cuenta de lo que está pensando, sintiendo y haciendo y actuaría en consciencia, ¿vale? Que es lo que no pasa ahora. Ahora vamos teledirigidos por lo que pensamos, es decir, por lo que aparece en nuestra cabeza en automático,
y por nuestras reacciones emocionales. Es decir, que vamos en piloto automático por los pensamientos que aparecen de forma no consciente en nuestra cabeza, ¿vale? Porque todos tenéis la experiencia de que no podéis desconectar. Vuestra cabeza siempre está funcionando y generalmente produce pensamiento automático negativo, que es uno de nuestros mayores enemigos, ¿vale? El estar todo el día comiéndose el coco, rayándose la cabeza y en definitiva amargándose con ideas o pensamientos negativos, ¿no? Bien, pues en la sociedad de la conciencia eso no pasaría. Nos daríamos cuenta de lo que estamos pensando y lo cambiaríamos. Nos daríamos cuenta de nuestras emociones, de las emociones que tendríamos, y no reaccionaríamos en automático, sino que las gestionaríamos, ¿vale? La sociedad de la conciencia es una sociedad en la cual gestionamos nuestras cogniciones o pensamientos y gestionamos también nuestras emociones, con lo cual ya no hay una reacción automática a lo que pensamos y a las emociones. Ahora mismo, digamos que nuestra vida la llevan nuestros pensamientos y emociones en automático. Y este es uno de los grandes descubrimientos que uno hace gracias a la metapercepción, que es un descubrimiento, ¿cómo decirlo? Que da, no es que dé miedo, es que causa mucha impresión. Date cuenta de que la mayor parte de las cosas que estás haciendo no las estás decidiendo de forma consciente, sino que te estás dejando llevar en automático por lo que piensas y por lo que sientes, y además lo estás confundiendo con la realidad, cuando no es más que una interpretación de la realidad. Porque una cosa es la realidad o el hecho constatable científicamente, y otra cosa es la interpretación que le damos a ese hecho, razón por la cual luego actuamos. Es decir, que no, una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que hacemos con lo que ocurre, y son cosas generalmente muy diferentes. Bien, en la sociedad de la conciencia viviríamos conscientes de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, y eso cambia de forma radical la vida, porque ya no hay automatismo, hay libertad. Por eso siempre estoy hablando de conciencia, dignidad y libertad. Bien, la sociedad de la conciencia yo la planteo como una tercera vía para la humanidad. Ojo, el término tercera vía está muy politizado. De hecho, los politólogos podrían hablar mucho de la tercera vía en política. Yo no hablo de la tercera vía en política, ¿vale? Esta es otra tercera vía. Lo digo para que nadie se me confunda, ¿vale? Ahora voy a explicarlo con un gráfico rápidamente. Voy a dejar ubicado lo que es el proyecto Molinos de Viento y bueno, y voy a ir cerrando el vídeo. Entonces, la sociedad de la conciencia es una tercera vía para la humanidad y es la vía de la conciencia, la dignidad y la libertad personal, ¿vale? Es decir, que es una vía que no es política, que no es religiosa, que no es filosófica, que no es científica. Todo eso vale porque forma parte de nuestras vidas, pero mi aproximación a la humanidad o a mi vida personal no es ni política, ni religiosa, ni filosófica, ni científica, ni ideológica, aunque de todo eso hay en mi vida, ¿vale? Y bien, pero esta tercera vía no es convencional, por eso es una tercera vía. Conciencia, dignidad y libertad son las palabras que no dejo de repetir cada vez que pongo un post o hago un vídeo. De hecho, siempre me termino despidiendo diciendo que tengáis un día consciente, digno y libre, ¿vale? Porque es la base de todo lo que quiero trabajar. Lo he llamado, por darle importancia y a la vez crear una abreviatura, lo he llamado Triunvirato CDL, C de conciencia, D de dignidad y L de libertad, porque es lo que está a la base de todo. Es decir, que por encima de la política, la religión, la filosofía, la ciencia, la psicología y lo que queramos, está nuestra vida consciente, digna y libre, ¿vale? Lo voy a repetir porque si no partimos de esa base nos perdemos en los sistemas de creencias y volvemos a las limitaciones vitales. Si yo no desarrollo mi vida gracias a las técnicas metaperceptivas, desde la conciencia, la dignidad y la libertad personal, soy un zombie, ¿vale? No soy yo.
Soy lo que se supone que tengo que ser porque es lo que me enseñaron, lo que dice mi cultura, lo que está bien, lo que está mal. Y vale, pero recuerda que tienes siempre la opción de la autoconsciencia, la dignidad y la libertad. Y cuando uno hace eso, ¿sabéis cuál es el principal síntoma de que uno está haciendo eso? De que se siente vivo. De lo contrario, lo que sentimos es que vivimos una vida obligada, arrastrada, limitada, muy pequeña. Es decir, que el primer síntoma que uno experimenta cuando vive su vida desde la experiencia de la conciencia, dignidad y libertad es ganancia en vida. Es decir, me siento más vivo que nunca, ¿vale? Bien, la sociedad de la conciencia es un desarrollo universal de ingeniería social, es decir, que hay que hacerlo desde los estamentos sociales. Y claro, hablo al final de política, ¿no? Es decir, que la política tiene que estar inmersa porque, como ya sabéis en el artículo que hice en metapolítica.org, somos animales políticos. La política forma parte de nuestras vidas. No hay forma de vivir en este planeta sin vivir en política. Incluso la político pues presenta una óptica o una visión o una percepción sobre la política. Decir que no quiero tener nada con la política es una política en sí misma, ¿vale? Es decir que todos somos políticos, nos guste o no, simplemente porque somos seres humanos que vivimos en esta configuración de espacio y tiempo, ¿vale? Es decir, que no es una cosa que no podemos eludir. Bien, pues la sociedad de la conciencia, que es el nivel de concreción final de todo el proyecto conciencia.es, no es más que un desarrollo universal de ingeniería social para el siglo XXII, ¿vale? Pudiera ser para el siglo XXI, pero en fin, hay que empezar a trabajarlo en el siglo XXI para que ocurra en el XXII. Y está basado en la generalización a nivel social, a nivel de culturas, de las habilidades metaperceptivas a todos los ciudadanos del planeta. A ver, esto es tan simple como decir, vamos a aprender a darnos cuenta de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo en tiempo real. Punto. No hay más misterio, ¿vale? Pero es tan complejo por el marasmo vital y ruidoso en el que vivimos que me he tenido que parar a crear un proyecto, una serie de subproyectos, una serie de vídeos, una serie de bibliotecas, bla, 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 bla. De que es terriblemente sencillo de entenderlo, pero muy difícil de llevarlo a la práctica. Por eso, pues toda esta cobertura y estructura que voy creando en el día a día. Como ya he dicho, esta sociedad implica metapolítica, es decir que de alguna manera eso tiene que introducirse a nivel de educación, a nivel de sanidad, ¿vale? Porque si no, al final no aterriza de forma realista y clara, ¿no? Y práctica. Y también implica la Fundación Luhmann, es decir que yo no puedo solamente con esto, estoy buscando y creando un equipo de personas. A ver, la única identificación común que vamos a tener estas personas es que vamos a trabajar, a ser personas que vamos a trabajar desde nuestra propia conciencia, dignidad y libertad. Luego, estas personas como yo, pues tendremos nuestras afiliaciones o filiaciones políticas o no, estaremos en un sindicato o no, estaremos en una religión o no, y nos gustarán las patatas fritas o no, ¿vale? Es decir, que todo lo demás es secundario. Lo importante es vivir en tiempo real, es decir, en el día a día, ahora mismo, en conciencia, dignidad y libertad. Es lo único en común que yo quiero tener como ser humano, ¿no? Lo demás es importante la política, la religión, la ciencia, la filosofía y lo que queráis, pero siempre sobre una base de conciencia, dignidad y libertad, ¿vale? Y ahora voy a dibujaros muy rápidamente en la plataforma lo que os he explicado con un concepto muy claro. Imaginaros que yo vivo en una isla, ¿vale? Voy a pintar la isla. Bien, vamos a buscar el tamaño del puntero y el color. Bien, imaginaros que un poco mayor, vale, así me va mejor. Imaginaros que yo vivo en una isla, ¿vale? Vamos a pintar aquí la palmerita.
más o menos. Vamos a pintar la parte de arriba. Vale, ahí estarían los cocos que vamos a poner de este color. Total, que yo vivo en una isla. Voy a pintar yo. Yo estoy, vamos a ponernos aquí. Y ahora resulta, vamos a pintar el mar de un azul más claro. Este es el mar, ¿vale? Bien, pues resulta que esta isla es una metáfora que yo utilizo para decir que vivo en consciencia, dignidad y libertad, ¿ok? Y esto es la vida en general. Bien, mientras yo permanezca en esta isla de consciencia, dignidad y libertad personal, estoy a salvo en términos psicológicos, en términos físicos y en términos generales, ¿ok? Por eso yo siempre digo que mi fuerza es la fuerza que me proporciona mi propia conciencia, dignidad y libertad. Es mi fundamento, mi base. Bien, la vida, pues que como ya sabéis que está llena de acontecimientos buenos, malos y regulares, ¿vale? Buenos, malos y regulares, pues es la metáfora del mar, ¿vale? Es decir, que algunos días el mar estará en tempestad, ¿vale? Y será, bueno, pues tremendo lo que estará pasando, ¿no? Bien, pues esos días, que son días difíciles, yo estaré en el soporte de mi isla de conciencia, dignidad y libertad. Por eso yo no me voy a ahogar, por eso yo no me voy a destruir y por eso yo siempre voy a estar a salvo en mi conciencia, en mi dignidad y en mi libertad, ¿vale? Esto no es una entelequia, un concepto abstracto. Esto es una experiencia diaria que yo tengo en mi vida, sobre la que fundamento todo, ¿vale? Es decir, todo el proyecto, los subproyectos, los vídeos, las plataformas, los portales, todo parte de una experiencia que yo experimento en mi realidad todos los días, que es experimentarme como un ser valioso, consciente, digno y libre. Eso es lo que me salva. Luego habrá días mucho más tranquilos, que serán más afables a mí, pero no importa, yo sigo viviendo en mi isla o en mi conciencia o en mi base de dignidad y de libertad, ¿vale? Entonces, la mayor parte de las personas que viven de forma no consciente, digna y libre, no porque no puedan, sino porque no saben, pues sin querer se desplazan un poquito de la isla y se meten en las mareas de la vida. Y claro, aquí la sensación que tiene uno aquí siempre es de estar quemado, ahogado, agotado. Porque claro, el día que la cosa viene más o menos bien, pues uno más o menos está nadando, digamos que en el mar de la vida con cierta tranquilidad. Pero cuando viene la tempestad, pues uno no se salva, ¿vale? Y si la cosa va a mucho, pues ya tenemos los problemas psicológicos, los problemas físicos, que si empezamos con las pastillas, que si empezamos con los trastornos, y bueno, no hay forma de salvarse, ¿vale? Bien, pues la respuesta, ojo a la afirmación que voy a hacer porque va a parecer muy atrevida, la respuesta y la solución a la vez siempre van a estar en la conciencia, la dignidad y la libertad, ¿vale? Lo que he llamado el triunvirato CDL. Es así de simple de entender, pero así de difícil de practicar, porque en principio, y ojo lo que voy a decir, el 99,9 de las personas que me estáis escuchando estáis en las mareas de la realidad, en las turbulencias de la vida, en las tempestades del día a día. Y claro, la sensación ahí es de indignidad, es de falta de conciencia, es de falta de libertad, por eso nos sentimos esclavos, por eso nos afecta todo. Bien, pues eso no tiene por qué seguir siendo así. Hay una alternativa que se llama conciencia, dignidad y libertad, y está disponible para todos ahora mismo, pero solo si te paras a darte cuenta. Repito, solo si te paras a darte cuenta.
Esto es tan complejo de hacer en la práctica que por eso yo no dejo de escribir, de hacer vídeos, de hablar y lo que haga falta. Porque tengo que hacer una especie como de... Esto es como si vosotros estáis en la tempestad. Bueno, vosotros sí lo estáis, ¿vale? Es una generalización. Vosotros estáis aquí, en el marasmo de la realidad, súper pillados a nivel cognitivo, a nivel emocional, porque hay tal circunstancia A, B o C o la que sea. Y yo, que he tenido la suerte, porque la verdad es que no es lo que me ocurrió de forma serendípica, es decir, no esperada, aquel día en Ávila en el año 2010, cuando descubrí aquello, ya sabéis que me tomé un año sabático, porque fue algo tan impactante y tan diferente que dije, yo quiero esto para siempre. Entonces lo paré todo, dejé el 70% de mis trabajos, de mis fuentes de dinero, de mi economía, porque había descubierto lo más importante, que era mi conciencia, mi dignidad y mi libertad, que me permitían vivir en paz en medio de las tempestades de la vida. ¡Ostras, qué bueno! Si nunca había experimentado nada así desde entonces, yo me tomé ese año sabático, que luego fueron 2, y a partir de eso pues empecé a desarrollar todo el proyecto porque pensé, digo, bueno, ostras, si esto es bueno para mí, pues se lo voy a ofrecer a los demás por si quieren pillar algo de esto, ¿no? Bien, pues desde aquel día es como si me hubiera comprado un megáfono, ¿vale? Vamos a hacer aquí una especie de megáfono, de altavoz, y yo me dedico pues a contárselo a todo el mundo, ¿no? A presentárselo a todos los vientos, a ver hasta dónde llega. Pero claro, está el marasmo de distracción de la mayor parte de nosotros que no nos damos cuenta de que podemos vivir de otra manera más consciente, más digna y más libre, ¿no? Y ahora termino hablando, sé que se ha hecho muy largo como siempre, lo siento, pero si os interesa, creo que lo agradeceréis. Voy a hacer un gráfico más para presentaros cuál es la posición del proyecto Molinos de Viento. Bueno, y ahora os voy a preguntar, os voy a plantear de forma práctica a qué me refiero cuando hablo de la tercera vía. Vamos a coger esto así, vale. A ver, existe una primera vía. Esto es una revisión... a ver cómo lo digo. Esto es una revisión histórica y antropológica muy rápida, muy condensada, pero creo que bastante factible para lo que quiero comunicar. Una primera vía que ha utilizado la humanidad para sobrevivir en el día a día ha sido la mezcla de la religión con la política. ¿Vale? Esto no es ni bueno ni malo, es lo que hemos hecho hasta ahora. Nos hemos apoyado en la religión, en la política y en general en los sistemas de creencias. Bien, el resultado es que esto no ha salvado a la humanidad, sin embargo sí la ha mantenido. Es decir que en el peor de los casos esto nos ha servido para llegar a donde estamos. Por lo tanto, chapó, ¿vale? Pero no tiene por qué seguir siendo así, o a lo mejor sí, o a lo mejor sí, ¿vale? Pero pues, se han podido probar o se pueden probar otras vías. Vuelvo a decir que la religión y la política no son ni buenas ni malas, son instrumentos, son vías, son caminos, son posibilidades. De hecho, yo tengo política en mi vida y tengo religión en mi vida, ¿ok? Bien, la segunda vía ha sido la vía de la ciencia y la tecnología, ¿vale? Que es una vía que ha surgido, pues, digamos que hace 2 o 3 siglos y que está teniendo su máximo desarrollo en el presente, aunque evidentemente irá a más, ¿ok? Bien, la ciencia y la tecnología tampoco nos salvan como humanidad. Bueno, ¿y yo por qué digo eso? Bueno, pues mirad fuera, mirad dentro, miraos dentro y veréis que estáis todos o que estamos todos sobreviviendo, ¿vale? No estamos salvados ninguno. Todos los días nos tenemos que pelear con un montón de cosas y no dejamos de sufrir. Luego estas vías tienen su utilidad, tienen su valor, ¿vale? Pero a mí personalmente no me han servido porque he seguido igual de perdido, igual de sufriendo lo mismo, etcétera, etcétera.
Para mí, por eso lo ofrezco como tercera vía, lo que me ha cambiado la vida ha sido ser consciente de mi dignidad y de mi libertad, ¿ok? ¿Recordáis la isla que acabo de pintar? Es decir, que en mi vida pasan muchas cosas, buenas, malas, irregulares, pero yo siempre estoy a salvo en esa metáfora de la isla, que no es más que en mi estado de conciencia, dignidad y libertad, ¿vale? Esto no es religión, no es política, no es un sistema de creencias, no es ciencia, no es tecnología, es una experiencia real en tiempo real, ¿ok? Es decir que yo me siento un ser humano valioso, consciente, digno y libre, y eso es lo que me está salvando. Todo lo demás también es válido, tiene un espacio en mi vida, pero para mí la vía central es mi conciencia, mi dignidad y mi libertad, porque claro, esto yo lo vivo en términos de primera persona, yo. Y quiero terminar este vídeo con una pirámide. Sabéis que ahora mismo estamos utilizando mucho vamos a ponerle otro color. Estamos utilizando mucho las pirámides en los vídeos de las prioridades vitales, y fijaros qué curioso. Cuando yo pongo encima de la pirámide, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Mi conciencia, mi dignidad y mi libertad, todo lo que hay debajo, que es mis creencias políticas, mi experiencia religiosa, mis experiencias científicas, mi salud, mi relación con los demás, todo lo demás, o sea, lo que está arriba llueve hacia abajo y todo lo demás es iluminado hacia abajo. Por eso, cuando me experimento como un ser valioso, consciente y digno, ¿vale? El triunvirato clave, ¿sabéis qué ocurre? Que entonces puedo vivir y crear una política consciente, digna y libre. Y entonces puedo experimentar o tener una experiencia religiosa consciente, digna y libre. ¡Qué bueno! Y entonces puedo ser un científico con conciencia, con dignidad y con libertad. Y entonces me puedo relacionar con los demás de una forma consciente, digna y libre. Y entonces puedo tratar a mi cuerpo de una manera consciente, digna y libre. Es decir, que lo que hay arriba del todo de la vida como prioridad vital, llueve hacia abajo. Porque, pregunto, ¿tiene sentido una política en la cual no prima la conciencia, la dignidad y la libertad? ¿Tiene sentido vivir una religión o una experiencia religiosa en la cual no prima la conciencia, la dignidad y la libertad? ¿Tiene sentido hacer una ciencia en la cual, ¿vale? Y siempre es lo mismo, es decir, que lo que da sentido y lo que salva todo es la experiencia en tiempo real de conciencia, dignidad y libertad, ¿vale? Sé que soy un disco rayado, sé que llevo años hablando de lo mismo, pero o tienes la experiencia o no la tienes, y si no la tienes, no te salvas, y al final tienes la sensación de vivir una vida zombie, de una vida limitada, una vida en la que no controlas. Y claro, no somos eso, somos conciencia, dignidad y libertad en estado puro, son valores o categorías intrínsecas al propio ser humano, es decir, que no tengo que trabajármelas ni descubrirlas, ya están en mí. Lo único que tengo que hacerlas es exteriorizarlas y experimentarlas, pero para eso me tengo que dar cuenta, ¿vale? De que el fundamento de todo, la base de todo, es el darme cuenta, la conciencia, porque sin conciencia no es posible la dignidad, y sin dignidad no es posible la libertad, ¿vale? Por eso el triunvirato. Una cosa lleva a la otra. La conciencia lleva a la dignidad, a la experiencia de dignidad, y la experiencia de dignidad lleva a la libertad personal, ¿vale? Yo no puedo decir que soy libre si esa libertad no la expreso o no la vivo desde mi dignidad, y no puedo darme cuenta de que soy un ser valioso y digno si no soy consciente de ello, ¿vale? Por eso la fase es 1, 2 y 3: conciencia, dignidad y libertad. Bien, pues el proyecto Molinos de Viento
es esto, es no ir contra, ¿vale? Porque no se trata de ir contra nada, pero se trata de trascender todo lo anterior, trascender integrándolo, ¿vale? Es decir, que no estamos hablando en ningún momento de destruir o cambiar. Se trata de partir de lo que ya hay, ¿vale? Y trascenderlo. Es decir, que lo seguimos contando con todo lo anterior, pero lo trascendemos. Por eso son meta habilidades. Y hay una cosa que está pasando, y ya termino con esto, lo cuento como anécdota, porque cuando yo cuento mis anécdotas, lo hago para aportar información y datos vividos, datos reales. En esta semana anterior, con esto de que hay movida política ahora mismo y va a haber nuevas elecciones, pues ahora mismo es el momento de que surjan las nuevas formaciones o agrupaciones políticas, ¿vale? Esos partidos nuevos que intentan superar a la política actual, vista como política anticuada o superable. Bien, casualmente, tanto a nivel de capital, por redes sociales, como por una persona conocida, pues me han llegado 2 invitaciones para formar parte de una de estas nuevas formaciones políticas. Y me han llegado vía Facebook, tanto de la capital como de la provincia, ¿no? Bien, pues a las 2 he dicho que no. He dicho que no quiero formar parte de las nuevas formaciones políticas. ¿Y por qué? Además me produce tristeza decir que no, porque como veréis tengo mucha intención de progreso, de evolución, de crecimiento, de conciencia, de dignidad y de libertad, ¿vale? Entonces, Manuel Luis, ¿por qué no te metes en un partido político? Pues porque no funciona, ¿vale? Mirad, la política, que también es una pirámide, tiene arriba a una serie de señores, que son los mayores, y estos mayores mandan sobre el resto. Las formaciones políticas emergentes, las más jóvenes, empiezan aquí. Son personas normales, vírgenes, muchas veces en términos políticos, con una gran carga de valores éticos, ¿vale? Y chapó, o sea, yo eso no es que lo apunte, es que lo bendigo, ¿vale? Y pues estas personas, que además son buenas personas con buenas intenciones, a las cuales yo algunas las conozco personalmente, pues empiezan en este nivel como formación política emergente y forman un grupo político nuevo con idea de presentarse y ser elegido. Generalmente vienen estas personas de otros partidos nodriza, que son los partidos antiguos, e intentan subir, ¿vale? Bien, lamento decir de forma tan clara que el 95% de estos intentos van a ser fallidos, ¿vale? Porque para esta gente que tienen el poder arriba, que son los mayores del partido, de los partidos o de la política, esto no es más que ruido, ¿vale? Es decir que desgraciadamente no valen las buenas intenciones en política, ni que te dediques a ayudar a la gente, que por cierto, genial, muy bien, no sirve, ¿vale? Entonces hay un desgaste humano en recursos, en tiempo y en valores muy grande. Y fijaros lo que voy a decir, que entiendo que es muy fuerte. El 5%, ¿vale?, de estos grupos que están emergiendo o en emergencia, el 5% que sí va a emerger, a ver si soy capaz de conectar el lápiz. Pues bien, como iba diciendo, de este 95% va a haber un 5% que sí va a emerger, ¿vale? Va a pasar esa capa, ese muro que no es franqueable, pero va a pasar porque los mayores del partido le van a abrir camino, ¿vale? Y lamento mucho decir que van a ser personas que han llegado a una serie de acuerdos con los mayores y van a llevar una política teledirigida desde arriba. Es decir,
que van a ser, y siento mucho utilizar ese término, tontos útiles, que serán usados y desechados cuando ya no importen, porque buscarán al siguiente. Esta persona que va a emerger, que muchas veces es virgen en política, porque ha partido desde abajo, no va a emerger por ser una buena o gran persona, por tener una serie de valores cívicos, éticos y morales importantes, por tener a mucha gente que a nivel cercano le apoya. No, va a subir porque le van a dar permiso, o sea, le van a poner una especie de puente para que suba, pero va a ser completamente instrumentalizado, ¿vale? Dicho de otra manera, manipulado. Y cuando esta persona deje de hacer su función de utilidad para los mayores, simplemente desaparecerá, porque su interés era simplemente utilitario, ¿ok? Me da mucha tristeza tener que contar esto, pero es la razón por la cual no pierdo mi tiempo en una formación política. Si yo supiera, porque ya lo hubiera visto por lo menos una vez, el problema es que no se ha visto en toda la historia de la civilización humana. Si yo hubiera que un grupo emergente político tuviera la capacidad de llegar arriba libremente, conscientemente y dignamente, yo era el primero que me apuntara a lo que fuera, en el cargo que fuera y con las funciones que fueran. El problema es que eso no ha pasado todavía en la historia de la humanidad, ¿vale? Estoy diciendo que todavía no ha habido una formación política que sea consciente, digna y libre, y que no haya contaminado a la religión, a la ciencia y a la tecnología, por lo cual yo planteo por primera vez una tercera vía que no tenga que ver en principio con la religión, con la política, con la ciencia, con la tecnología, pero que desde arriba al final llueva creando una política consciente, digna y libre. Podéis ver más información en metapolítica.org. Una religión consciente, digna y libre, una ciencia, una sociedad y una forma de vida en la cual yo me experimente en todo momento como un ser valioso, consciente, digno y libre. ¿Vale? Si estáis pillando el potencial real de todo lo que estoy diciendo, veréis que esto trasciende a todos los modelos actuales de religión, política, ciencia, psicología y lo que os dé la gana, porque es un nivel diferente de experiencia neurológica, ¿ok? Por eso siempre estoy hablando como neurocientífico desde un procesamiento de la información que he llamado metapercepción. La única forma actual de llegar a este grado de conciencia, dignidad y libertad es la metapercepción. Es cierto que hay otros modelos que también acercan, ¿vale? Es decir que la meditación, bueno, pues se acerca un poquito a la metapercepción. Otras cosas que se han puesto de moda, como el coaching o como el mindfulness, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pero yo lo quiero todo y lo quiero ya. Y quiero conciencia, dignidad y libertad en mi vida actual. Muchas veces el mindfulness o fullness no es más que pararse para controlar tu pensamiento. Y fantástico, perfecto. Pero hay que ir más allá. Porque cuando paras tu pensamiento, lo primero que descubres es que eres un ser valioso, digno y libre. Entonces ejerces tu conciencia, tu dignidad y tu libertad, pero hay que ir más allá, ¿vale? Porque yo no he descubierto nada nuevo. Lo que pasa es que lo he instrumentalizado en forma de despliegue de proyecto, con una fundamentación científica, con una fundamentación filosófica y sobre todo, que es lo que me vale al final, en una experiencia personal en tiempo real, ¿vale? Si no ocurriera eso, pues esto no sería más que un rollo mental más de los que ya tenemos. Entonces, esto no es una moda, ni es una tendencia, ni es lo siguiente que toca meter en el flujo informativo. Esto es, de una vez por todas, experimentarnos como seres valiosos, conscientes, dignos y libres. Y eso le permite una nueva percepción sobre todo,
sobre la política, la religión, la ciencia y la tecnología y cualquier sistema de creencia. Todo esto no es ni bueno ni malo, es como lo utilicemos, ¿vale? Pero cuando se trabaja y se experimenta desde la conciencia, la dignidad y la libertad, todo es diferente porque ya nada es lo mismo. Bien, pues no sé si he dejado claro más o menos por dónde van los tiros de todo el desarrollo y concreción del proyecto Conciencia.es y el sitio que tiene actualmente el proyecto Molinos de Viento, ¿vale? El proyecto Molinos de Viento es la tercera vía, es no la superación, ¿vale? Porque tenemos que seguir siendo religiosos, políticos, científicos y tecnólogos o lo que sea, pero es una forma diferente de vivirlo, es una forma de trascenderlo, de ir más allá. Por eso casi toda la terminología que utilizo pues lleva el prefijo meta, que significa, como ya sabéis, más allá, ¿vale? La intención no es destruir, es integrar, pero integrar yendo más allá, porque si no al final tenemos más de lo mismo. Bueno, pues por fin me despido. Agradezco los que hayáis aguantado hasta el final y como siempre os deseo un día, una tarde o una noche consciente, digna y libre.